Yo soy Roberto Echeverría, Roberto López Echeverría, soy diseñador de moda y tengo he creado la marca enfocada a moda masculina que se llama Echeverría. Yo antes de llegar a la moda he hecho 1000 cosas que no tienen nada que ver con la moda. Desde fontanero, trabajo en la microfusión, fundición, repartido de vida con la carretilla, o sea, etc. Pero siempre ha habido un algo de interés hacia la estética y hacia la moda. Empiezo a pensar que igual me gustaría poder intentar estudiar moda con 28 años. No enfocado a luego pensar que eso va a ser una profesión, sino a desarrollar una motivación que nunca había estado. Conocí a Sergei Povagin, un diseñador ruso afincado en Barcelona, que me dio la oportunidad de, sin haber, justo comenzando a estudiar, a poder trabajar de asistente para él a las tardes. Más allá del dinero es el bagaje, decir, no sé, igual algún día tengo que empezar yo a hacer alguna cosa. Lo que hice es, bueno, de una forma como muy amateur, creé Echeverría. Poder ver si lo que haces genera un interés, y de ahí me presento a otro concurso en Vigo también. Siempre, por suerte, siempre he tenido premios. Hay uno muy importante que es el Crea Moda, o será de los más importantes a nivel nacional. Lo gané compitiendo con 74 colecciones. Eso hace que querer un pasito más. Y ese pasito más ya es dar el salto a los concursos de jóvenes diseñadores, que es Cibeles, en Madrid, ¿no? Un proyecto así siempre necesita de un equipo, y cuanto mejor cuides el equipo, mejor salen las cosas, todos aportan. Por muy pequeño que sea, lo importante es sumar, no restar. Yo, como digo, ahí donde me quieran, ahí estaré. Consolidar Echeverría como marca masculina, hacer una Echeverría de mujer. Formar un equipo sólido, constancia. A ver, todo no es color de rosa y hay momentos que estás aquí y hay otros momentos que estás un poco más bajo. Pues bueno, ser constante. Hay que dar pasos firmes para luego no tener que dar 3 pasos para atrás. Eso es muy importante. Las redes sociales, Facebook, Twitter, Internet, te ponen el mundo sin tener que salir de tu casa. Lo peor de todo es lamentarte, ay, sí, no sé qué. No, inténtalo, si no funciona, no pasa nada. Que los sueños se pueden hacer realidad, si crees en ellos. No cuestan dinero, no hacen daño a nadie, y si se cumplen, te tiemblan las rodillas. Hay un despacho, hay un taller, hay una cabeza, hay un no parar de maquinar, una revista, una persona pasando, un detalle. Es motivo de inspiración cualquier cosa, y de una forma muy humilde. Es como una pequeña alta costura en hombre. Entonces son prendas muy artesanales, muy elaboradas, con mucho tiempo dedicado en cada una, y eso hace que sea algo diferencial, ¿no? La moda aporta mucho a la sociedad, a que la gente vaya vestida. Sí o sí tienes que recurrir a ella. La moda va ligado a todo lo que sea creativo. La moda existe desde que el hombre se vestía con pieles, o sea, eso es moda. Ahora es una fase de cambios bastante importante. En un momento de expansión o de crecimiento ligado a lo que es la moda al final, una industria, y eso significa que hay que vender. Este reto nunca acaba. O sea, esto es una constancia y es un reto que yo he llegado hasta aquí, pero no me conformo con esto.